Mucho se está hablando del plebiscito por la reforma de la seguridad social, pero hay otro plebiscito en la vuelta que es importante que entendamos. El plebiscito contra la usura y por una deuda justa. De eso vamos a estar hablando en este episodio. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Hoy un episodio que me pidieron particular donde vamos a analizar uno de los plebiscitos que anda en la vuelta. Como ustedes saben, en Uruguay este año es año electoral y aprovechando que tenemos esta instancia donde todos tenemos que ir a votar de forma obligatoria, hay varios plebiscitos para reformar la constitución, no la contribución, que están en la vuelta. Uno que ya hablamos es el plebiscito por la reforma de la seguridad social, ya lo hablamos en algún episodio, y hoy vamos a hablar de otro que también es financiero, que también nos toca el bolsillo, que es el plebiscito que está promoviendo la gente de Cabildo Abierto, que se llama Contra la Usura y por una deuda justa. En ese plebiscito vamos a estar entendiendo básicamente qué es lo que se está reformando de la Constitución, por qué se llegó a una reforma constitucional para esto, cuál es la situación que se quiere atacar y cuáles son las posibles consecuencias de que salga esta reforma. Antes que nada, recuerden que se pueden suscribir en neuronafinanciera.com para recibir todas las semanas un mailing donde la idea es dejarlos pensando sobre algo relacionado con dinero. Cabildo Abierto, ese Nobel grupo político en la historia del Uruguay, liderado por Guido Manini Ríos, está juntando firmas, no se sabe si llega como para la primera vuelta o va a quedar para después, pero está juntando firmas para reformar la Constitución, reformar el artículo 52 de la Constitución particularmente, que es el que habla del tema del endeudamiento. Pero, ¿por qué lo está haciendo? Escuchemos lo que dice la justificación, el spot de Cabildo Abierto sobre este tema. Te llaman diciéndote que que vas a perder la casa, que empieza un juicio contra ti y tu familia, que te van a dejar en la calle. Intenté hacer un convenio que lo tengo hecho, pero es impagable, porque me ofrecieron como una refinanciación con otra empresa. Dije, está buenísimo, acá salimos, pero también son siempre impagables. O sea, si tú decís que dispones 1.500 pesos por mes para pagar, no te pongan 4.500. O sea, es como que te están ya llevando a letras. En Uruguay, más de 1 millón de personas están registradas como deudores incumplidores en el clearing, mientras que el Banco Central identifica a 700.000 como deudores irrecuperables. Esta situación ha dejado una gran parte de la población fuera del sistema financiero, sin acceso a servicios básicos y atrapada en una calecita sin salida. Ante esta desesperada situación, han surgido prestamistas informales y oficinas recuperadoras de crédito, que a menudo recurren a la violencia y la extorsión, llevando a muchos al borde de la angustia, el desespero e incluso al suicidio. Los más afectados por esta crisis son los jóvenes menores de 35 años. Una generación entera está en peligro de no poder construir un futuro digno para sí mismos. Un simple revés como la pérdida de empleo o una enfermedad puede ser suficiente para caer en las garras de estos especuladores. La situación se agravó en 2007, cuando el Parlamento aprobó una ley permitiendo tasas de interés de hasta un 200%, contradiciendo el artículo 52 de la Constitución que prohíbe la usura. Curiosamente, muchos de los expertos detrás de esta ley son ahora los que se oponen a encontrar una solución. Pero llegó el momento de un cambio. La iniciativa contra la usura y por una deuda justa busca establecer un tope al interés máximo y permitir a las personas cancelar su deuda de manera justa, en cumplimiento con la Constitución. Tu voz importa. Únete a nosotros para hacer posible este cambio. Con tu firma, llevaremos a cabo un plebiscito y pondremos fin a la usura y al sobreendeudamiento en nuestro país. Visita deudajusta.uy y síguenos en redes sociales para más información. Juntos podemos construir un futuro financiero más justo y equitativo. Únete a la lucha por una deuda justa y contra la usura. En Uruguay, 1 de cada 4 personas mayor de 18 años es reconocido como un incobrable ante el sistema financiero. ¿Qué quiere decir incobrable?
quiere decir que tiene un atraso con el sistema financiero, con un préstamo que pidió, con una tarjeta de crédito, con algo dentro del sistema financiero de más de 180 días. En otras palabras, no pagó la cuota que tenía que pagar, pidió un préstamo o compró a crédito algo y hace más de 180 días que no paga esa cuota. Eso es lo que denominamos incobrable. Y 1 de cada 4 mayores de 18 años es incobrable hoy para el sistema. Ese es un tema sumamente complicado. Personalmente me ha tocado trabajar con muchísimas familias que están en esta situación de que pidieron un préstamo, los apretaron para que pagaran, entonces sacaron otro préstamo, después no pudieron pagar el otro préstamo porque se quedaron sin trabajo y eso se genera una calecita de estrés y de ansiedad que es sumamente complicado. La forma que yo encontré de ayudar a estas personas es con un taller que explica la forma técnica de cómo salir de deudas, de cómo priorizar esas deudas, no priorizar el que grita más fuerte, sino ordenarlo por tasa de interés o por tamaño, etc. Le dejo el link por acá abajo en la descripción para que ustedes puedan suscribirse, puedan hacer este taller de cómo salir de deudas o recomendarlo a alguien que esté endeudado hoy por hoy. Este tema del sobreendeudamiento de las personas es un tema que a Cabildo Abierto le preocupa mucho y ha presentado varios proyectos de ley que no han funcionado, que no han tenido los votos necesarios para salir adelante, que han vuelto a comisión y no ha logrado por la vía parlamentaria poder conseguir apoyo para sus proyectos. Entonces fue por el camino más largo, que es ir por el lado del plebiscito. Junto firmas y con esas firmas logro reformar la Constitución. Claro, en mi cabeza, yo soy Cabildo Abierto, yo lo que pienso es, si tenemos en Uruguay 1 de cada 4 personas mayores de 18 años que le aprieta este zapato, me van a firmar esto y voy a conseguir todas esas firmas y va a salir la reforma. Sin embargo, no le ha resultado fácil, le ha costado juntar todas estas firmas, en parte por todo el contexto ideológico que hay de apoyar un plebiscito que es del partido que está más a la derecha del gobierno. Veamos lo que dice entonces el famoso artículo 52 de la Constitución, que es lo que se busca reformar. Data del 2 de febrero de 1967 y dice así: prohíbase la usura. Es de orden público la ley que señale límite máximo al interés de los préstamos. Esta determinará la pena a aplicarse a los contraventores. Nadie podrá ser privado de su libertad por deudas. La primera reflexión es, qué complicado que hablan los abogados, che. Podrían hablar mucho más fácil, pero meten términos complejos y es difícil entender qué es lo que quieren decir realmente con esto. Así que, abogados, desde un simple mortal, hablen más fácil, muchachos. Hablan demasiado complicado para los simples mortales. Dicho esto, ¿qué podemos entender? Bueno, primero, lo que dice cuando dice de orden público, lo que quiere decir, esto es importante para que funcione, digamos, el país. Esto es sumamente importante. Y se prohíbe la usura. Pero, ¿cuál es la tasa de usura? Bueno, el Banco Central, una de las cosas que hace todos los meses es, en función de las distintas empresas financieras que hay en el mercado y los tipos de préstamos que da, ya sea por tamaño o para quién es el préstamo, o si se descuenta de lo que es el sueldo de las personas, o eso lo tiene que pagar la persona por propia voluntad, lo que hace es definir cuáles son los promedios, la media de las tasas de interés del mercado. ¿Cómo se calcula entonces la tasa de usura? Bueno, se calcula como un porcentaje arriba de la media. En la ley 18.212 especifica lo siguiente: si el capital prestado es menor a 2 millones de unidades indexadas, el tope de interés va a ser 55% sobre la tasa media y el tope de mora es 80% sobre la tasa de medias. ¿Eso qué quiere decir? Más de eso es tasa de usura. Cuando el capital prestado es mayor a 2 millones de unidades indexadas, es 90% sobre las tasas medias y 120% sobre las tasas medias, lo que es el tope de mora. En otras palabras, son los propios actores del sistema financiero, al definir ellos mismos cuál es la tasa de interés, que definen cuál es la tasa de usura. Porque en un caso hipotético que todos se pongan de acuerdo y digan, che, vamos a subir todas las tasas de interés y la ponemos a 100%, entonces la tasa de usura va a cumplir esta regla. Va a ser un porcentaje sobre ese 100%, que es la tasa media del mercado. Eso en realidad no pasa y las tasas que cobran las financieras están muy vinculadas con lo que son las tasas de interés de una economía. Pero ahora nos metemos un poquito en eso. ¿Cómo quedaría esta ley según el planteo de Cabildo Abierto? Bueno, el artículo 52 quedaría redactado de la siguiente forma: prohíbase la usura.
Es de orden público la ley que señale límites máximos al interés de las obligaciones, la cual deberá ser aprobada con el voto de 2/3 del total de los componentes de cada una de las cámaras. La ley determinará el interés máximo permitido por todo concepto, incluido tasa de interés compensatorio, moratorio, comisión, reajustes y cualquier otro gasto adicional. Ello se aplicará a todo tipo de obligaciones, incluidas las correspondientes del pago de facilidades o infracciones exigibles por el Estado, entes autónomos, servicios descentralizados, gobiernos departamentales, personas públicas de derecho privado y organismos paraestatales. La ley no podrá delegar a ninguna autoridad la determinación del interés máximo referido anteriormente. La ley determinará las penas a aplicarse a los contraventores. Y además agrega lo siguiente: agregarse a la Constitución de la República a continuación de la disposición transitoria y especial Z, incorporada en ocasión de la ratificación plebiscitaria del día 31 de octubre del 2004, las siguientes disposiciones transitorias. Esto no entendí qué quiere decir, pero vamos a leer lo que dice. Z bis. Con la entrada en vigencia de la presente reforma constitucional y mientras no entre en vigencia una nueva ley de acuerdo con lo previsto en el artículo 52, fíjese el interés máximo por todo concepto en una tasa efectiva anual del 30% sobre los montos convertidos a unidades indexadas. Z tercero. Todas las deudas contraídas antes del 18 de julio del 2023, ya sea en moneda nacional, en moneda extranjera o en unidades reajustables, podrán ser canceladas por el deudor mediante el pago del monto inicialmente convenido, convertido en unidades indexadas al valor de la fecha de otorgamiento del contrato originario. En las siguientes condiciones, el monto resultante se le aplicará una tasa efectiva anual del 4% por concepto de intereses, multas, moras, recargos y cualquier otro tipo de gastos. A dicho monto se le descontarán los pagos ya efectuados por el deudor por todo concepto convertidos a unidades indexadas. Esta decisión comprende a cualquier persona que tenga un total de adeudos por un monto originario no superior a 200.000 unidades indexadas. 200.000 unidades indexadas son $30.000 más o menos al día de hoy, más o menos, contraído por persona física o por la sociedad personales o sociedades agrarias en que la totalidad de las cuotas sociales pertenezcan a personas físicas, siempre que sean estas sus beneficiarios finales. Súper resumen de todo esto. Mientras no haya un acuerdo en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados por mayoría, no mayoría simple, sino una mayoría especial, que es 2/3 de los votos, la tasa de interés va a ser un 30%. Si hubiera una mayoría, lo pueden modificar en una ley y esa ley es de orden público. Por otro lado, para todas aquellas personas que están endeudadas, agrega este Z tercero que dice que cualquier persona que tenga una deuda menor a 200.000 unidades indexadas, que haya sacado la deuda antes del 23 de julio del 18 de julio de 2023, vos podés cancelar esa deuda pasada a unidades indexadas, o sea, ajustada por inflación, con una tasa efectiva anual del 4%. Y de esta forma salva, o de alguna manera, le hace un rescate a muchísimas personas que hoy están endeudadas. Por otro lado, otras muchas personas que están endeudadas y en realidad pueden pagar sus deudas, la asumieron bien, pueden pararse arriba del caballo de esta ley y aprovechar ese 4%, que es una tasa en unidades indexadas súper baja comparada con una tasa de préstamo de consumo o inclusive de préstamo hipotecario. Otros van a poder subirse al caballo de esto, que no necesariamente sean personas que lo necesitan, sino que lo sacaron, la deuda del endeudamiento lo sacaron sabiendo lo que estaban haciendo. Aclaremos los tantos. A mí el endeudamiento no me gusta. A veces el endeudamiento, en particular cuando uno tiene un negocio, es una buena herramienta para apalancarse, pero es una herramienta que hay que manejar con mucho cuidado. Hay que saber hacer ese endeudamiento para justamente no caer en un pozo el día de mañana. Pero lo que es el endeudamiento por crédito de consumo es algo que en lo personal no me gusta. Sí, no me gusta porque me parece que muchas personas lo sacan muy a la ligera y después terminan arruinando su futuro por hacerlo, ¿no? Aclaremos esto. Ahora, me parece que están buenas las intenciones de este proyecto, pero tiene algunos problemas técnicos. Problema número 1, la reforma de la Constitución. La Constitución es algo que son los principios básicos en los cuales funciona un Estado.
Si nosotros estamos modificando la Constitución y en vez de un principio pasamos a hacer algo que es ejecutivo, como por ejemplo definir cuál es la tasa de interés dentro de la Constitución, en este caso decimos que es un 30% hasta que el Senado no se junte y haga todo y lo cambie, estamos metiendo una cosa técnica que tiene un sentido temporal, 2024, dentro de una Constitución que debería ser atemporal. ¿Qué quiere decir esto? Cambiar la Constitución, como vimos, es sumamente complicado. O sea, eso va a quedar prendido a fuego ahí a lo largo de los años. Entonces, ¿qué pasa? Lo que puede cobrar una financiera, lo que se puede cobrar por un préstamo, en realidad depende de un montón de contextos y de coyuntura política. Entonces, si depende a su vez de que los senadores y diputados de nuestro país lleguen a una mayoría parlamentaria especial, 2/3, que es un montón, o sea, básicamente todos tienen que estar de acuerdo, para cambiarlo, básicamente va a ser complicado cambiar, porque hay temas políticos de fondo, digamos, y es dame una mano para acá, te tiro la otra allá. Sabemos cómo es este juego de tronos de la política. Entonces eso va a ser complicado, va a quedar marcado a fuego ese 30% y eventualmente donde se pongan de acuerdo senadores y diputados para alcanzar ese número mágico que tienen que determinar, a lo largo del tiempo va a cambiar. Entonces las cámaras van a tener que ocupar mucho tiempo de legislación, ¿no? Tiempo donde están trabajando para nosotros, en cada tanto tener que cambiar esta ley o definir de primera una ley que de alguna manera esté atada a algún parámetro variable. Entonces, eso va a ser complicado, no se va a lograr fácilmente. Entonces, de nuevo, estamos tocando la Constitución para determinar algo que es más ejecutivo y que depende de un contexto y de un tiempo dado. Esa es la primera gran crítica que se le hace a esto. Si quieren, es paralelo a la reforma del sistema previsional, donde se toca la Constitución y se dice que lo que va a cobrar a alguien cuando se jubile tiene que ser mayor al sueldo mínimo, pero no se especifica cuál es el sueldo mínimo. Bueno, acá es una cosa parecida, ¿no? Problema número 2, y este problema, si se quieren, me parece una fundamentación ideológica. Tenemos la idea de que el dueño de la financiera es alguien que está podrido en plata, ¿no? Es Rico MacPato nadando en su olla, en su bóveda de dinero, riéndose de los pobres que no pueden pagar, ¿no? Nos fuimos como para ese extremos. Quizás haya alguno que sea así, pero la realidad es que no todos lo son. De hecho, les dejo el link en las notas del programa a una entrevista en Perspectiva que le hacen a Pablo Rosselli. Pablo Rosselli es el director de Exante, es un economista muy respetado en nuestro país. Y una de las cosas que dice Pablo es que la rentabilidad medida de las empresas financieras anda entre el 6 y el 9%. O sea, no es una locura tropical la cantidad de rentabilidad que sacan. Básicamente su trabajo es prestar dinero. Pero la rentabilidad que están teniendo con las tasas actuales en el entorno del 100% no es una locura. Por otro lado, en esta nota, Pablo hace un ejercicio súper interesante. Toma un ejemplo, un préstamo del mercado que saca una página web, alguien que pide 25.000 pesos con una tasa efectiva anual del 100%. Y termina concluyendo, digamos, que ese cliente debe pagar 12 cuotas de 2.990 pesos. O sea que al final tiene que pagar 35.880 pesos. No es que pague el 100% de los 25.000, porque ahí debería pagar 50. ¿Por qué? Porque en realidad la tasa efectiva anual es cuánto debería pagar en un año, pero si te devuelvo todo en un año. Como yo voy haciendo devoluciones de capital a lo largo del tiempo en cada una de las cuotas que pago, es difícil entender la tasa efectiva anual con lo que realmente voy a pagar. En este caso, yo lo que termino pagando son 35.880 pesos. Y acá donde viene lo interesante. Si analizamos el costo para la empresa, ¿no? Y acá les dejo, no voy a repetir el análisis de Pablo que está espectacular, les dejo el link de nuevo para que lo vean. Pablo llega a la siguiente conclusión. En ese préstamo con una tasa efectiva anual del 100% para la empresa, donde prestó 25.000 pesos más o menos, la rentabilidad es de un 10%, teniendo en cuenta un montón de costos, etcétera, y algunas suposiciones, ¿sí? Ahora bien, si subimos la tasa de interés y la tasa de interés la hacemos del 35%, ese préstamo de 25.000 pesos le implicaría un costo, o sea, la rentabilidad es negativa, es un 9% negativa. Entonces yo, si soy una empresa de préstamo, ese préstamo no lo voy a volver a dar. Lo que quiere decir esto es que
cuando yo restrinjo la tasa de interés, dada la estructura de costos que tengo, una de las cosas que me termina pasando es que dar un préstamo me hace perder plata. Claro, si yo aumento el plazo de los créditos, eventualmente puedo subsanar ese problema, pero estos créditos a 12 cuotas, por ejemplo, a una tasa del 35, dejan de ser rentables. ¿Qué va a pasar entonces probablemente si se reforma la Constitución y este plebiscito sale? Es muy probable que muchas financieras dejen de existir porque ya no les sea rentable prestar dinero, entonces van a mover ese capital hacia otros negocios donde busquen más rentabilidad. Por otro lado, como empresa financiera voy a intentar optimizar de alguna manera mi inversión. Entonces hoy muchos préstamos que de repente son dados de forma muy laxa, esos préstamos de a sola firma, quizás empiecen a ser muchos más exigentes las empresas que brindan un préstamo justamente para poder minimizar el costo que tendría si ese cliente entra en una situación de impago. Es probable que si estos préstamos de consumo, de los que estamos hablando, estos pequeños de alguna forma, estos que son a 12 meses, desaparecen, haya cierta retracción de consumo porque muchas personas los utilizan y bastante. Por otro lado, una de las cosas que busca atacar este proyecto es justamente evitar la informalidad. Ahora, ya sabemos, por la experiencia que nos da la historia, que cuando nosotros legislamos algo, cuando nosotros ponemos algo que es de alguna forma restringe el camino legal, una de las cosas que pasa es que se abre la puerta del camino ilegal. Entonces, algo que está buscando este plebiscito es de alguna manera dar un orden, y una de las cosas que puede llegar a pasar es que en realidad un mercado informal aparezca para dar esos créditos a tasas mucho más altas de lo que dice la norma, bajo condiciones que quizás no sean las mejores. A lo que voy es que puede abrirse la puerta a una informalidad, y la informalidad, cuando estamos hablando de prestar plata, no es nada saludable. Por otro lado, el endeudamiento va a seguir existiendo y no habla el plebiscito de las formas en las cuales las empresas que prestan dinero pueden exigirles a aquellas personas que deben cómo pagar ese dinero. Lo que veíamos en el texto, en el video, en el texto, en la publicidad de Cabildo Abierto, en esa propaganda al principio, donde las experiencias de personas desoladas por la forma en que le cobraban, no se está atacando, y eventualmente eso puede seguir pasando porque las deudas van a seguir existiendo. ¿Es una buena opción este plebiscito? No lo sé. Yo creo que la gran solución es educación. Es educar a las personas para que no se metan en un préstamo cuando no tienen la certeza de que van a poder pagarlo. Sé que es fácil decirlo, pero cuando el zapato aprieta es muy difícil ponerse racional y pensar estas cosas. A mí me parece que el camino de la educación es el mejor camino. Mientras tanto, que se hable de este tema me parece que es importante. Si vale la pena firmar o no firmar, eso depende de cada uno de ustedes. Muchas gracias por escucharme hasta acá. Como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormidos y estamos obligados a despertar. Neurona financiera.